Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día, viernes 17 de octubre de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Enviamos un abrazo y un saludo muy especial a todos los que llegan a la sintonía de nuestra transmisión a través de nuestro canal de Facebook y a través del canal de YouTube. Reiterarles de nuevo la invitación a suscribirse a nuestro canal para que tenga usted acceso a las notificaciones y al contenido de nuestro canal. Enviamos un saludo y un abrazo y una bendición muy especial a toda la gente de Maryland, de Virginia, de Washington DC, de Pensilvania, de la Florida, de West Palm Beach, de Cuba, de Puerto Rico, de Dominicana, de Centroamérica, de Honduras, especialmente Honduras. Saludo especial a toda la gente de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, y a toda la gente de Centroamérica. Por supuesto, nuestra amada Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador también, saludo especial. Igualmente, pues enviamos un abrazo muy especial a toda la gente del viejo continente en España. Saludo especial a la familia Marín, saludo especial a la familia Jaramillo, que nos reportan también por ahí de vez en cuando sintonía. Bendiciones y bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por este día que nos regala, por la oportunidad que tenemos de comenzar cada mañana en su presencia. Amado Padre, muchas gracias te damos, Señor, por la alegría inmensa que tenemos cada día, Señor, de podernos conectar en esta sintonía espiritual con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Gracias, Dios del cielo, porque anhelamos tu presencia, anhelamos conocerte más, bendito Dios del cielo, experimentar, Señor, oh Dios del cielo, tu favor, experimentar tu presencia, Señor, donde hay, Señor, oh Dios del cielo, seguridad para nuestra vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, Señor. Nosotros nos gozamos en el Dios de nuestra salvación y queremos cada día, Señor, conocerte más. Estimada, Señor, oh Dios del cielo, es tu presencia, Señor, para tus hijos, para tu pueblo, Señor. Muchas gracias, Dios del cielo. Gracias, porque es un privilegio, Señor, el poder unirnos, el poder contactarnos, el poder, Señor, entrar, Señor, en comunión contigo, Señor, por medio de la oración, por medio de la alabanza, por la meditación, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque queremos crecer cada día, Señor, hacia la madurez. Queremos avanzar, Señor, oh Dios del cielo, al conocimiento pleno, Señor, de tu grandeza, de tu poder, Señor. Gracias, Dios del cielo. Queremos alabarte, Señor, y bendecirte, y queremos, oh Dios, gozarnos en saber de que te conocemos. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Alábese en esto el que hubiese de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que yo soy Dios. Tú eres nuestro Dios, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y por eso venimos en esta mañana, Señor, a rendir, Señor, todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor, oh Dios del cielo, para que seas tú moldeando, Señor, el carácter de Cristo en nosotros, Dios del cielo, hasta que todos lleguemos a la estatura de ese varón perfecto, Señor. Gracias, Dios del cielo, porque tú nos llamas al crecimiento, tú nos llamas hacia la madurez, bendito Dios del cielo. Por eso estamos aquí, Señor, dispuestos para ti, Señor, para que tú nos hables, para que tú nos instruyas, para que tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, penetre lo profundo de nuestro ser y derribe todo argumento, derribe toda barrera,
derribe toda creencia errada, Señor, en nuestras vidas y podamos conocer la verdad, Señor. La verdad que nos hace libres, la verdad que nos libera, Señor, del yugo, de la esclavitud, la verdad que nos libera de la mentira, del engaño, Señor, de las trampas del enemigo, Señor, oh Dios del cielo. Muchas gracias, Dios del cielo, te alabamos y bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, que en esta mañana hables a nuestro corazón, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra. Así es, Señor, tu palabra es nuestro alimento, es la voz que nos guía en el desierto. Es tu lámpara, Señor, a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Bueno, familia, esta mañana vamos a entrar a meditar en la palabra del Señor. El tema que compartimos en esta mañana con todos ustedes le hemos titulado el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual. La vida cristiana siempre es un desafío, siempre nos invita al crecimiento, siempre nos invita a avanzar en cada una de nuestras áreas. Y nosotros debemos procurar siempre ese crecimiento. Así como un bebé, ¿cierto? Cuando nace el bebé, a partir de ese momento comienza un proceso de desarrollo, ¿cierto? El desarrollo que comenzó en el vientre. A partir de la concepción, el bebé se va formando en el vientre de su madre y hasta cuando alcanza la madurez, ¿cierto? De la gestación, ¿cierto? Está listo para el alumbramiento, para el nacimiento. Pero ese proceso de crecimiento en el vientre pues, va a depender exclusivamente de su mamá por la alimentación que recibe a través del cordón umbilical. Pero una vez el niño sale del vientre, comienza, se le llama nacimiento ese momento, ¿no? Y a partir de ese momento él necesita el alimento, necesita los cuidados, necesita todos los elementos que le van a contribuir para ese desarrollo, para ese crecimiento. Y usted y yo como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos también necesitamos avanzar hacia esa madurez, hacia ese crecimiento. Y vamos a ver algunos aspectos importantes que van a ayudarnos a crecer, ¿cierto? A avanzar hacia ese crecimiento espiritual. El Señor dice en su palabra en Filipenses, en Efesios 1.6, vamos a buscar Efesios 1.6, que es un versículo que nos invita realmente a tener en cuenta de que la vida cristiana no denota estancamiento, sino que hay que avanzar, ¿cierto?, hacia esa madurez, porque hay un referente, hay un modelo que nosotros debemos seguir. Sí, dice allí la palabra del Señor en Filipenses, Filipenses 1.6. A ver, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice allí la palabra del Señor: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Debemos estar persuadidos, convencidos que el Señor comenzó en nosotros una buena obra y la va perfeccionando, la va a ir perfeccionando cada día hasta que nosotros lleguemos al conocimiento de Jesucristo, hasta la estatura del varón perfecto. Entonces, a través de esta reflexión vamos a ver algunos aspectos importantes que debemos tener en cuenta para alcanzar esa madurez espiritual, ese crecimiento espiritual.
primer lugar, la Biblia juega un papel muy importante, determinante, porque es el alimento básico del cristiano, es el alimento espiritual que a vida eterna nos lleva. Está la guía también del pastor, de su mentor, de su líder espiritual, ¿cierto? También está la iglesia como comunidad para que nosotros crezcamos en un ambiente espiritual, un ambiente de ayuda mutua. Están también varios aspectos que vamos a ir contemplando, como las disciplinas, la comunión con el Espíritu Santo, la liberación o la sanidad espiritual, la sanidad emocional, ¿cierto? A través de la teoterapia y el servicio ya dentro de la obra del Señor. Son aspectos importantes que nos van a contribuir para que nosotros avancemos hacia esa madurez en Cristo Jesús. Entonces, miremos entonces aquí en la palabra del Señor cuáles aspectos debemos tener en cuenta nosotros para ese crecimiento. Y esto nos permite evaluarnos cómo estamos nosotros. ¿Estamos creciendo? ¿Si estamos estancados o estamos retrocediendo? Porque también se puede dar las tres situaciones. Que ustedes, siendo llamados a crecer, siendo llamados hacia la madurez, podemos estar estancados o podemos estar retrocediendo. Hay gente que retrocede, ¿cierto? En ese proceso. Dice la palabra del Señor, el Señor les dice, andad y diles, crecer y multiplícate. Pero primero crece y luego multiplícate, ¿sí? Dios cuando llama a Abraham y cuando llama al pueblo de Israel, los llama al crecimiento, a la multiplicación. Pero entonces para multiplicarse, primero hay que crecer. Si el Señor nos da una orden de crecer y multiplicarnos, pues debemos procurar evaluar cada día cómo lo estamos haciendo. ¿Cómo se siente usted? ¿Cuántos años lleva usted de vida cristiana? ¿Usted siente que ha avanzado? ¿Usted siente que ha crecido? ¿Usted siente que se está multiplicando? Entonces, nosotros estamos llamados, ese es el llamado que el Señor nos hace. Hay una frase muy importante que hemos repetido muchas veces: como somos nos reproducimos. Es importante que nosotros estamos llamados a dejar una generación, a dejar una descendencia, a dejar una generación mucho mejor que la nuestra. Y en ese sentido tenemos que trabajar y esforzarnos. Estas fueron las palabras que el Señor le mandó, ¿cierto?, a Moisés, de crecer y multiplicarse, a Abraham de crecer y multiplicarse, a Jacob, a Isaac y a Jacob, de crecer y multiplicarse. Entonces, qué importante que nosotros podamos, a través de la palabra del Señor, evaluarnos y saber en qué posición nos encontramos. Quienes hemos sido llamados al liderazgo, al sacerdocio, al pastorado, estamos llamados a ser referentes, a ser llamados molde, modelo y ejemplo para otras personas. Primero para nuestros hijos y luego para los discípulos que Dios nos permite tener por su gracia y por su misericordia. Estamos llamados a ser modelo, molde y ejemplo para aquellos que saldrán de nuestra descendencia, aquellos que serán nuestros hijos espirituales, ¿sí? Dentro del liderazgo al cual Dios nos ha llamado. Si me quedo estancado, si me quedo pequeño en estatura espiritual, así será mi descendencia. No habrá motivación en ellos para el crecimiento. No habrá una motivación en ellos para estudiar la Biblia, para adiestrarse, para capacitarse. Pero es decir, nuestra vida tiene que convertirse en un desafío para ellos, para que ellos también anhelen crecer, anhelen más y más de la presencia del Señor y puedan crecer espiritualmente, porque el deseo es que ellos lleguen a ser como Cristo.
Y nosotros como pastores y como líderes espirituales estamos llamados a incentivar, a motivar, a desafiar, exhortar a los discípulos para el crecimiento. Y crezco en la estatura de Cristo, de mí saldrá gente igualmente deseosa de crecer, ¿cierto?, en la fe, de no conformarse, de no ser solamente oidores, de no estar solamente en la iglesia para calentar un asiento, una banca, sino que habrá un compromiso, habrá un desafío propio, personal, de crecimiento. Porque recuerde que el llamado es hasta que crezcamos hasta la estatura del varón perfecto, que hemos de estar persuadidos, convencidos que el Señor comenzó en nosotros una buena obra y la irá perfeccionando, ¿cierto?, hasta el día de Jesucristo. Entonces, nosotros celebramos en la Navidad el nacimiento de Jesús, ¿sí? El nacimiento de Jesús, aunque pues históricamente no nació en diciembre. Sabemos eso por calendario judío, no coincide con el mes de diciembre. Lo importante para nosotros es que el Señor nació, que se cumplió la profecía anunciada por los antiguos profetas, se cumplió hace 2000 años, allí en Belén, en Nazaret, ¿cierto?, en Belén de Judea, donde nació Jesucristo. Se cumplió. Eso es lo más importante y lo más relevante que nosotros debemos tener en cuenta. Y dice allí la palabra del Señor que el niño nació en el pesebre, que nació en un humilde pesebre, pero dice después que el niño crecía en sabiduría, en estatura, en gracia delante de Dios y de los hombres. Este versículo nos exhorta y nos invita a meternos en ese proceso de crecimiento, en ese proceso hacia la madurez. Allí en Lucas, encontramos allí en el Evangelio de San Lucas el hecho de que el niño Jesús, dice allí en el capítulo 2 de Lucas, en el verso 52, mire lo que dice, versículo 52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Crecimiento, ¿sí? Estamos llamados a crecer. Y creció primero en sabiduría, ¿sí? Y la sabiduría que viene de lo alto. En estatura, ahí está hablando de que el niño comenzó a desarrollarse, tanto física como mental y espiritualmente. Y sobre todo, la gracia de Dios. Hay que crecer en gracia, en la gracia de Dios, ¿sí? En la gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, si Jesucristo nos da esa pauta, ¿cierto?, de que siendo un niño crecía, no solamente en estatura, sino en sabiduría y en la gracia delante de Dios y de los hombres. Entonces el niño se hizo joven, porque no se quedó joven, no se quedó niño, fue creciendo. Luego adulto y su nombre trascendió hasta nuestros días, ¿sí? Isaías lo había anunciado. En el capítulo 9 del profeta Isaías vemos cómo 500 años antes el profeta anunciaba acerca de Jesús. Allí en el capítulo 9, en el verso 6, dice la palabra del Señor. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miren todo lo que se reúne, de lo que se iba a reunir en la vida de Jesús. Todo lo que iba a implicar su nombre, ¿sí? Consejero, Padre eterno, Dios fuerte, ¿sí? Admirable, consejero, príncipe de paz. Entonces, el niño se hizo adulto, creció, ¿sí? Y de igual manera, quienes hemos nacido de nuevo, quienes hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, estamos llamados a una vida de fe
y debemos crecer y madurar. Por eso es importante el leer la palabra del Señor, porque la Biblia se constituye en el alimento básico del cristiano, el fundamental, el más importante. Por eso el apóstol Pedro nos exhorta a que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Luego estamos llamados a crecer. La pregunta es, ¿usted siente, sabe que ha crecido, está creciendo? Porque cada día tenemos que crecer en la vida cristiana. Nadie se gradúa en la vida cristiana. Vamos a graduar cuando estemos allá en la presencia de Él. ¿Sí? Pero mientras estemos aquí, no podemos decir, ya lo alcancé. El apóstol Pablo decía, ¿sí? No pretendo haberlo alcanzado ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Un proceso. Ese prosigo es un proceso de crecimiento. Y cada día, hasta el último día de nuestra vida, aquí en este planeta, estamos llamados a crecer, a avanzar. Entonces todo comienza con una autoevaluación que tenemos que hacernos, una evaluación. Considérese usted mismo, ¿qué tanto ha crecido? ¿Cuántos años de vida cristiana tiene? Mire, y entendamos una cosa, que la madurez en la vida cristiana no nos la dan los años, porque hay personas que llevan muchos años en la vida cristiana, yendo a la iglesia, pero no han crecido, son niños todavía. ¿Sí? El apóstol Pablo da unas características a la iglesia de Corinto, a la iglesia de los Corintios, y los considera niños. Dice, porque es que ustedes tengo que hablarles como niños en Cristo, porque soy carnales. ¿Y por qué? Porque entre ustedes hay pleitos, hay contiendas, hay divisiones. Eso es un sinónimo, un signo, una señal de que hay inmadurez. Cuando una iglesia, una congregación, se ven todas estas situaciones de pleitos, de contiendas, de disensiones, de divisiones, eso indica de que esta gente no ha crecido, no ha avanzado hacia la madurez. Porque esos pleitos y esas contiendas son señales de los niños que están peleando a toda hora, que están contendiendo a toda hora. Entonces, debemos hacer un autoexamen, una autoevaluación para identificar aquellas áreas de nuestra vida en que seguimos siendo débiles, en que estamos estancados, en que somos inconstantes, en que somos inmaduros. El apóstol Santiago nos habla de la inconstancia. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? El hombre de doble ánimo es inconstante. ¿Sí? Es como la onda del mar que es llevado de un lado para otro. Algunos deberíamos ser ya maestros. Mire. Hay gente que ya debería ser maestro, que deberían ya ser líderes, que ya debería estar guiando la vida de otros, pero sin embargo todavía necesitan ser consentidos, necesitan esa lechecita todavía. No se les puede hablar, no se les puede exigir, no se les puede exhortar, porque se resienten, porque se duelen y no aguantan, no resisten. Por eso hay mucha gente que prefiere irse para otra iglesia y así se la pasan su vida, de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, porque no están dispuestos a someterse a un tratamiento, a un proceso de formación. No están dispuestos a disciplinarse, ¿sí? A ser discípulos. No están dispuestos a ser discípulos. Y ser discípulos es ser disciplinado. Estar dispuesto a seguir instrucciones, a seguir dirección, a seguir consejo, a buscar consejo. ¿Sí? Entonces, algunas personas ya deberían ser maestros, pero es necesario que se les enseñe cuáles son los primeros rudimentos, porque han llegado a ser tales que necesitan leche y no de alimento sólido.
Eso dice el autor de Hebreos en el capítulo 5, verso 12. Debiendo ya ser maestros, tienen necesidad que les enseñen cuáles son el A, B, C, D de la vida cristiana. Los primeros rudimentos. Hay que enseñarles las vocales, las consonantes, el abecedario de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no han alcanzado, no han entendido. Debiendo ya ser maestros, ¿sí? Eso les dice allí el autor. Tienen necesidad de leche, de lechecita y no de alimento sólido. El alimento sólido no lo pueden digerir. Los desafíos fuertes no los pueden soportar. Y por eso están ahí repitiendo año tras año en la misma situación. Querer madurar ya es una decisión seria, una decisión madura. Cuando usted quiere madurar, yo quiero madurar, ya es una buena, todo parte de esa decisión. Nada resulta más difícil de entender a un hombre adulto comportándose como niño. Algo completamente patético de ver una persona comportando con comportamiento de niños. ¿Sí? Hoy vemos las famosas ideologías del engaño del enemigo, de gente adulta que se perciben niños, y hay que respetarles y hay que tratarles como niños porque ellos se perciben como niños. Entonces eso me parece algo completamente ridículo y patético, de que una persona adulta se sienta niño y que exija que le traten como niño, como han llegado los casos pues, con la famosa ideología y con famosas conductas distorsionadas que mucha gente quiere asumir. Entonces, en Primera de Corintios, en el capítulo 13, vamos a mirar la palabra del Señor en Primera de Corintios. En el capítulo 13 dice la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 13, en el verso 11, dice aquí el autor: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Sí? Dejé lo que era de niño. Hay que quemar etapas, pero hay gente que no ha quemado etapas y están estancados en la misma estación, ¿sí? Porque no le han creído al Señor y no están dispuestos a someterse a ese proceso de crecimiento. Entonces, vamos a ver algunos factores claves hacia la madurez espiritual, que nos van a llevar a la madurez espiritual. Y el primero de ellos es la Biblia. Sí, vamos a ver 7 factores que nos van a llevar al crecimiento espiritual y vamos a nombrarlo y vamos a ir trabajando en los próximos días en cada uno de ellos. La Biblia es el alimento fundamental, el alimento básico e insustituible para el cristiano. Usted no puede sustituir la Biblia con cualquier otro libro. Puede haber libros muy motivacionales, muy buenos, que pueden contribuir, que pueden ayudar, pero no la podemos reemplazar por la Biblia. ¿Sí? Recordemos lo que nos dice el autor, el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 3:16. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Entonces la Biblia es el alimento insustituible del cristiano, no la podemos sustituir. ¿Sí? Léase el Salmo 119 y usted se puede dar cuenta de toda la riqueza que marca allí el rey David a través de este hermoso salmo, donde exalta constantemente la palabra, los mandamientos, los estatutos, decretos de Dios. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Lámpara a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Sí? Entonces la Biblia es el alimento
que no podemos sustituir con ninguna otra cosa. El liderazgo o la pastoral, ¿cierto? Es muy importante. El discipulado, el que estemos bajo la guía, bajo la mentoría de un cristiano maduro, de un pastor, de un líder. Usted tiene que buscar esa cobertura, esa guía, esa protección, porque todo eso implica tener un pastor, tener un líder espiritual, al cual podamos consultar, al cual podamos abrir el corazón para llegar a experimentar la sanidad que necesitamos. Necesitamos también ser parte de una congregación. El Señor dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, así usted busque un grupo pequeño, una iglesia, una comunidad cristiana, donde usted pueda compartir con otros creyentes. Es muy importante, porque el Señor dice que no dejemos de congregarnos. Sí, nos exhorta allí en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que allí nos estimulamos, ¿cierto?, al crecimiento, a exhortarnos unos a otros, ¿sí?, para caminar, para animarnos a caminar en obediencia al Señor. También tenemos la vida de disciplinas, de principios, ¿sí? Queremos ejercitarlos y queremos llevarlos a la práctica. No solamente se trata de conocer los principios, sino incorporarlos a nuestra vida, vivirlos, ¿cierto?, en todas las áreas de nuestra vida. La comunión con el Espíritu Santo es la clave por excelencia para vivir la vida cristiana, para el crecimiento y el desarrollo espiritual. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro consejero, es el que nos recuerda todas las cosas. El Espíritu Santo es el que nos abre el entendimiento y nos revela la palabra. Ahí está pues la comunión con el Espíritu Santo, que es la clave fundamental para poder vivir la vida cristiana y avanzar hacia el crecimiento espiritual, hacia la madurez. La liberación también de nuestros traumas, de nuestras heridas, la respuesta de la palabra de Dios a través de nuestra vida. Recuerde, ella enseña, redarguye, corrige, instruye, ¿sí? La palabra del Señor también nos sana. Entonces, la liberación de la personalidad, de los traumas del pasado, de las herencias de maldición, a través de la palabra del Señor, el tratamiento de Dios a nuestra vida, lo que llamamos nosotros teoterapia, ¿sí? Y finalmente, pues el servicio en la obra de Dios es el mejor programa de crecimiento, porque es la práctica, ¿sí? Es que importante. El apóstol Santiago dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. La mayoría de la gente no crece, no avanza hacia la madurez porque no están llevando a la práctica, no están sirviendo, ¿sí? El servicio, el ayudar a otros de la manera como a nosotros nos ayudaron, nos tomaron de la mano, nos enseñaron a caminar, nosotros también podemos tomar a otra persona o a otras personas y mostrarles la senda, mostrarles el camino, mostrarles el proceso interesante que se debe seguir, que se debe vivir. Y podemos mentorear a otras personas, podemos liderar a otras personas, podemos pastorear a otras personas, ¿sí? De la manera como lo hicieron con nosotros, ¿sí? Y nosotros podemos también ayudar a otros, y eso qué importante que es, porque eso nos permite a nosotros afianzarnos, afincarnos en los principios, en las convicciones, serán más fuertes. Y cuando usted enseña a otros, usted también está reafirmando, está aprendiendo, ¿sí? Cada vez que tenemos la oportunidad de enseñar los sencillos
de los fundamentos de la vida cristiana y los enseñamos a una y otra persona, pues más se van reafirmando en nuestro corazón. Entonces, entendamos que no podemos dejar las cosas simplemente al azar. El primer aspecto que debemos tener en cuenta es la palabra del Señor. La Biblia es el alimento básico, fundamental, insustituible del cristiano. No lo podemos sustituir con nada, absolutamente con nada. De la manera que hay alimentos fundamentales y básicos dentro de la alimentación, ¿cierto?, básica de nuestra vida, como la leche materna, por ejemplo, para en el primer tiempo, en el primer periodo de una persona, que influye directamente en el crecimiento del cuerpo humano, por sus propiedades nutricionales, insustituibles. Así sucede con la palabra del Señor. Cuando a un bebé le suspenden la leche materna por alguna otra razón, y se la sustituyen por fórmulas, ¿cierto? Ese niño pues no va a tener un desarrollo apropiado, ¿sí? No así cuando le suministran en buena cantidad la leche materna, ¿sí? La leche materna tiene todos los ingredientes, todos los elementos, todos los nutrientes que ese bebé necesita para el crecimiento. Asimismo, la palabra de Dios se constituye para nosotros en ese alimento fundamental. Y por eso allí en 1 de Pedro 2:2 el apóstol nos exhorta a que nosotros debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. La palabra de Dios es la leche espiritual no adulterada, porque vamos a la fuente, no está contaminada, no está procesada, ¿sí? No le han añadido, no le han quitado nada. Están todos los nutrientes ahí, la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí? Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Son medicina, son luz. ¿Sí? Esa es el alimento fundamental que no podemos nosotros dejar de lado. Y cada día podemos seguirnos alimentando de él. Luego, la más importante actividad de cada día es este tiempo que estamos teniendo, el devocional personal. Por eso abrimos el día, comenzamos el día en la presencia del Señor, nutriéndonos de él, tomando de la fuente. Y este es el tiempo más importante del día para un cristiano. ¿Sí? El día tiene 24 horas. Tenemos una agenda, tenemos muchas cosas que hacer, pero tenemos que aprender a establecer prioridades. Y este tiempo devocional, por eso le hemos llamado cita con Jesús. Usted tiene una cita con el médico, usted procura, ¿cierto? Se esfuerza por organizar su agenda para poder estar en esa cita y poder consultar ese día a su médico. Qué importante es tener en cuenta que todos los días podemos tener una cita con el médico de médicos, con el maestro de maestros, con nuestro Dios, con nuestro Creador, con nuestro Sanador, con aquel que nos lo da todo, con aquel que hace posible todas las cosas. Entonces, ¿por qué no esforzarnos y organizar nuestra agenda? Apartar este tiempo para Él. ¿Por qué en la mañana? Porque es lo primero, el mejor tiempo. Para el Señor es lo mejor. Lo primero y lo mejor. ¿Sí? Porque Él es el primero de la creación. ¿Sí? Él es el primero. Ya tenemos que darle la prioridad. La prioridad es para Él. ¿Sí? Entonces, la más importante actividad de cada día es este tiempo de esta cita con Jesús, esta célula celestial con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. En Lucas capítulo 4,
en Lucas capítulo 4, versículo 4, nos dice aquí la palabra del Señor, 4:4. Y respondió Jesús, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, este es el encuentro que el Señor Jesucristo tuvo con el enemigo, con Satanás, en el desierto, cuando fue tentado, ¿sí? Cuando ayunaba 40 días y 40 noches. Fue tentado por el diablo y llegó a ofrecerle, hagas que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Josué, este versículo, ojalá usted lo subraye en su Biblia, apréndaselo en memoria. En Josué 1:8, mire lo que le dice el Señor a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Entonces, hay que buscar recursos. No se quede solamente con leer la palabra. Hay que estudiarla. Aplique esas famosas 5 vías de alimentación que siempre hemos compartido. El oír la palabra del Señor, leer la palabra del Señor, estudiar la palabra del Señor, memorizar la palabra del Señor y meditar en la palabra del Señor. Si usted conjuga estas 5 formas de alimentarse de la Biblia, seguramente usted se va a nutrir muy bien. Usted va a tener fortaleza, usted va a tener conocimiento y de esa manera va a crecer en estatura espiritual. Va a crecer en la gracia de Dios para con Dios y para con los hombres, porque usted va a adquirir sabiduría de la que viene de lo alto. Así que de esta manera pues exhortamos en esta mañana que procure apartar un tiempo cada día para escudriñar la palabra del Señor, para leerla, para oírla. Ya la está oyendo de esta mañana. Ahora vaya y léala, estúdiela. ¿Sí? Estúdiela. Y en la medida que usted lee, en la medida que usted oye, lee y estudia, usted va a memorizar palabra del Señor. Propóngase memorizar versículos que le llame la atención en esta mañana. Márquelo, subráyelo y apréndaselo. Memorícelo. ¿Sí? Y cada día usted se puede memorizar un versículo de la Biblia. Y de esa manera usted va adquiriendo una riqueza, una fortaleza espiritual tremenda. Hay que memorizar la palabra del Señor. Guardar, dice David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sí, es muy importante. Entonces cada mañana, cada día, propóngase leer la palabra del Señor. Parte un tiempo. 10 minutos, 20 minutos, media hora, 1 hora, bueno, dependiendo del interés que usted tenga y el tiempo que usted tenga para hacerlo. Pero usted va a ver la diferencia. Cuando una persona comienza a alimentarse bien, ¿sí? Alimentarse bien, se va a fortalecer, se va a nutrir, no se va a enfermar tan fácilmente. Hay gente que no se alimenta bien, entonces está débil y viene un virus, viene alguna infección, alguna enfermedad y entonces le pega, le golpea con más fuerza. Pero si la persona está bien nutrida, ¿sí? Una alimentación bien balanceada, pues va a poder tener todas las defensas para hacerle frente a cualquier enfermedad. Igual pasa en la vida. Si nosotros estamos bien alimentados espiritualmente, van a venir, no quiere decir que no van a venir problemas, van a venir pruebas, va a venir el tentador, va a venir el enemigo. Pero si usted está firme, está fortalecido espiritualmente, usted va a poder salir adelante, se va a poder sostener y no va a ser presa fácil del enemigo. Mañana continuaremos hablando entonces del segundo aspecto importante que contribuirá
a nuestro desarrollo y a nuestro crecimiento espiritual. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias en esta mañana por la alegría, Señor, de poder conectarnos contigo, Señor, de poder hablar contigo, de poder conversar contigo, de poder meditar en tu palabra, Señor. Gracias por estos principios, por este primer principio, Señor. Este primer aspecto, Señor, que nos va a llevar al crecimiento. Queremos aprender a amar tu palabra. Queremos aprender, Señor, a escudriñarla, Señor, a estudiarla. Señor, oh Dios del cielo, no quiero ser solamente oidor de tu palabra, sino hacedor de ella, Señor. Gracias por la vida de todos aquellos que han entendido, Señor, la importancia de conocer la palabra, de estudiarla, Señor, de meditar en ella, de obedecerla, Señor, porque de esa manera podremos avanzar hacia esa madurez, hacia ese crecimiento, Señor, al cual tú nos llamas, porque tú eres el referente, tú eres nuestro modelo, molde y ejemplo, y todos tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Gracias te damos, Dios del cielo. Quédate con nosotros, bendice el resto de este día, bendice a tu pueblo, bendice a los que salen de casa, a sus trabajos, Señor. Llévales con bien y vuélveles a traer, oh Dios, con protección y bendición, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Hola, hoy quiero invitarte de una manera muy especial a descubrir mi nuevo libro, El vacío de tenerlo todo, encontrando plenitud en Dios más allá del éxito y las posesiones. Este libro nace de una realidad que todos enfrentamos. Podemos tener logros, bienes, reconocimiento, fama, pero aún así sentir un vacío en lo más profundo del corazón. Y a través del estudio del libro de Eclesiastés, reflexionamos juntos sobre esa búsqueda insaciable del ser humano y encontramos la respuesta con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos hace comprender esta verdad, que la verdadera plenitud solo se halla en Dios. Por eso hoy te animo a que adquieras tu libro y permitas que estas páginas sean un viaje de sanidad, revelación y esperanza. No se trata de tenerlo todo, sino de tener aquel que lo llena todo, Jesucristo. Por eso no te pierdas esta oportunidad. Consigue tu libro El vacío de tenerlo todo en las tiendas de Amazon y deja que Dios transforme tu manera de ver la vida. Dios te bendiga.